bienvenidos al Cripto Universo. Atentos, el tablero cripto se está reconfigurando y solo los que ven más allá detectan los movimientos de Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP y DOGE. Mientras los reguladores dudan, las ballenas acumulan y las oportunidades se multiplican. Esto no es un rally cualquiera. Es la guerra por el dinero. El presidente de la SEC acaba de decir que la mayoría de los tokens no son valores. Sí, lo escuchaste bien, no valores. Esto abre la puerta a un terreno totalmente distinto, las llamadas superaplicaciones cripto, plataformas que integran trading, pagos y servicios DeFi en un solo ecosistema. Esta jugada huele a una reconfiguración estratégica. La SEC, que hasta ayer parecía un muro, ahora parece estar abriendo una ventana de acumulación institucional. India y la sombra del miedo, pero ojo, porque no todos siguen ese camino. El Banco de la Reserva de la India publicó un informe brutal. Dice que regular las criptomonedas es peligroso, porque podría terminar legitimando demasiado el sector. Ironía pura. Lo que para los inversores sería seguridad, para los bancos centrales es un peligro existencial. Aquí vemos al sistema tradicional temblando ante el avance de las finanzas descentralizadas, DeFi. Mientras unos abren la puerta, otros intentan cerrarla con cadenas de hierro. Kirguistán y Rusia, la jugada de las potencias. Pasemos al corazón de Asia Central. Kirguistán introduce un proyecto de ley con el concepto de una reserva criptográfica estatal. Es decir, un país que no quiere depender del FMI ni del Gafi empieza a acumular cripto como escudo soberano. Esto no es una noticia menor, es el germen de la soberanía monetaria cripto en el tablero internacional. Y no están solos, Rusia ya baraja crear un banco cripto nacional, supuestamente para combatir el fraude y ayudar a los mineros. Pero ojo al detalle, cuando un Estado se mete a controlar la minería y el flujo cripto, no es ayuda, es absorción. La narrativa de soberanía cripto se mezcla con el maquillaje regulatorio de las grandes potencias. Wall Street y la estrategia silenciosa. Mientras tanto, en el corazón de Estados Unidos, otra bomba. El CBOE planea lanzar contratos de futuros de Bitcoin, BTC y Ethereum, ETH, a 10 años. Esto no es especulación a corto plazo, esto es un juramento de fe institucional. Si alguien apuesta a 10 años en el criptomercado, no lo hace para perder. Lo hace porque sabe que Bitcoin y Ethereum son la próxima columna del sistema financiero. Pero claro, al mismo tiempo la SEC sigue retrasando los ETF de BlackRock y Franklin Templeton. No es casualidad, es táctica. Un retraso calculado para que las ballenas terminen de acumular en silencio antes de abrir las compuertas de liquidez. Te entretienen con retrasos, mientras ellos llenan sus arcas. Bancos contra stablecoins, y aquí viene la confesión más clara de todas. El CEO de Bitwise lanzó un mensaje directo. Los bancos deberían ofrecer mejores tasas de interés para contrarrestar el crecimiento de las monedas estables. ¿Lo escuchas? Ese no es consejo, es un grito de auxilio. Los bancos saben que si USDT, USDC y las estables dominan, el dinero fiat queda expuesto como lo que es, un papel sin incentivo. Las stablecoins se convierten en la verdadera competencia bancaria, un ataque directo al corazón del sistema tradicional. El factor político en Estados Unidos, pero la guerra no es solo económica, también es política. El Comité del Senado de Estados Unidos acaba de adelantar la elección de un candidato pro-cripto para la Reserva Federal, impulsado por el bloque de Trump. Esto es más que un nombramiento, es un mensaje al mercado global. Mientras nos distraen con cifras, la batalla real se libra en las instituciones que deciden el rumbo del dólar. Adopción global, la resistencia silenciosa, y aquí llega la parte que más inspira. Un informe confirma que África subsahariana es la tercera región más rápida del mundo en adopción cripto. ¿Por qué? Porque aquí no hay especulación, aquí hay supervivencia. Millones de personas usan Bitcoin, Ethereum y stablecoins para escapar de la inflación y la censura bancaria.
En el criptoespacio profundo, la verdadera revolución no está en Wall Street, está en las calles de Lagos, Nairobi y Accra. Ethereum bajo presión. Cerramos con el campo de batalla del sentimiento. Ethereum, ETH, enfrenta rumores de retroceso, con los osos cada vez más ruidosos, justo cuando el precio apunta a los $3.500. El ruido bajista aumenta justo antes de un movimiento estratégico. Cuando los gritos de los osos se hacen más fuertes, suele ser porque sienten que el rally está cerca. Análisis técnico Satoshi Manía, de las cripto de moda. Bitcoin, BTC está peleando en una zona crítica. Se mueve alrededor de $114.000 estadounidenses tras haber superado los $113.500, lo que representa una señal positiva de fortaleza. Soportes clave. $110.000 está siendo base firme, y si baja un poco más hay apoyo en $108.500. Resistencias inmediatas. La línea de $114.500, $115.000 es pared que BTC debe conquistar para seguir subiendo. Si la rompe con cierre sólido, puede mirar hacia arriba, hacia los $117.000, $120.000. Si BTC logra romper el muro de $115, podría desencadenar un nuevo ciclo de acumulación institucional, una señal clara que el mercado alcista no se ha rendido. Pero cuidado con los osos. Si BTC cae por debajo de $110.000, especialmente por $108.500, estaríamos viendo presión bajista que podría forzar reacomodos en los traders, liquidez y posibles retrocesos. Ethereum. ETH también está en lucha estratégica, consolidándose en torno a los $4.400 estadounidenses, $4.500. Soportes importantes. $4.308 es una zona que muchos vigilan como soporte serio. Debajo de eso, la presión bajista puede intensificarse hacia $4.200 o incluso $4.100. Resistencias inmediatas. Romper por encima de $4.500 sería clave para abrir camino hacia $4.650 y más allá. Cada vela de ETH que logra mantenerse cerca de la resistencia muestra que los toros respiran. El que cierre fuerte arriba podría ser el que dispare el próximo alarido. XRP. Ripple ha estado relativamente estable y ahora enfrenta zonas decisivas que pueden definir su próximo tramo. Soporte. Alrededor de $2 estadounidenses con 85 centavos parece ser la base donde los compradores están defendiendo con fuerza. Si pierde eso, baja hasta cerca de $2 con 73 centavos. Resistencia. La barrera clave está en $3 con 2 centavos. Más allá de eso, podría mirar hacia $3 con 30 centavos si se rompe con fuerza. XRP está en la cuerda floja. Cada rechazo desde $3 marca tensión, pero cada defensa de $2 con 85 centavos es señal de que quienes creen en él siguen activos. Solana. Sol ha mostrado recuperación leve y resistencia cerca de $200 estadounidenses si los toros logran empujar. En caso de corrección, niveles de soporte en $180.190 podrían ser zonas donde los compradores esperen para acumular. Sol se prepara. Parece más calmada que dormida. Si despierta por encima de $200, el próximo ataque puede sorprender. Dogecoin. Resistencia psicológica y técnica cerca de 25 centavos está en la mira. Si la rompe, puede aspirar a moverse hacia 28 centavos o más. Soporte en zonas de 20 centavos, 22 centavos, probablemente donde los traders minoristas tienen órdenes y donde la presión de venta podría encontrarse con demanda. DOGE vive entre la fe de su comunidad y los niveles técnicos. Romper 25 centavos podría ponerlo de nuevo en la conversación de los grandes movimientos sorpresa. Criptonautas del mercado, atentos. Porque en el tablero geopolítico cripto se están moviendo fichas que pocos están viendo. El presidente de la SEC sorprende al decir que la mayoría de los tokens no son valores. Sí. El mismo muro regulatorio que parecía infranqueable, ahora abre la puerta a las superaplicaciones cripto y a una posible acumulación institucional silenciosa. Mientras todos miraban a Bitcoin y Ethereum retroceder, los reguladores soltaron la bomba más estratégica del año, pero al otro lado, India contraataca.
su banco de reserva advierte que regular demasiado legitima al sector, pura ironía, porque lo que para los inversores es seguridad, para los bancos centrales es un peligro existencial. Y ojo, Asia Central se mueve. Kirguistán impulsa una reserva criptoestatal, mientras Rusia baraja un banco nacional de criptomonedas. Eso no es apoyo, es control encubierto. Soberanía cripto mezclada con maquillaje regulatorio. Este mosaico regulatorio no es casualidad. Cada potencia está diseñando su propia guerra financiera, y quienes sepan leer esas señales, podrán anticipar dónde fluirá la liquidez del próximo ciclo. Satoshi maníacos de la criptosfera, atención, lo que vimos hoy no son piezas sueltas, es un plan encadenado. Mientras todos miran otra cosa, algo enorme está pasando. La SEC deja caer que muchos tokens no son valores, no es técnica, es puerta abierta. Cuando la ley cambia, la liquidez también lo hace. Mientras Wall Street y las grandes gestoras esperan luz verde, las instituciones actúan. Contratos a 10 años, superaplicaciones, acumulación silenciosa. Esto sucede mientras la SEC retrasa decisiones clave, táctica clara, ganar tiempo sin levantar alarma. India y bancos centrales dudan, regular puede legitimar demasiado. Esto crea corredores de capital, jurisdicciones hospitadoras vs defensivas. Lo que vas a escuchar ahora no es casualidad, y las potencias que buscan soberanía, de Kirguistán a Rusia, no buscan romanticismo. Quieren controlar flujo, minería y narrativa monetaria. No es solo tecnología, es poder estratégico. Las stablecoins presionan al sistema bancario, los bancos responden con mejores tasas, contratos ajustados y auditorías estrictas. África nos recuerda, la adopción real no espera regulación perfecta. Bitcoin, ETH y estables preservan valor y permiten pagos. Cada vela es una señal, cada día una batalla. Doble movimiento. Instituciones consolidan posiciones y construyen infraestructura, estados y bancos buscan control y beneficios estratégicos. La próxima fase no será solo un rally técnico, será redistribución de poder entre jurisdicciones, plataformas y comunidades. Adoradores del blockchain y del cripto, antes de cerrar la trinchera, recordad que los enlaces en la descripción nos llevan a las plataformas de moda para dominar el mercado cripto, seguir flujos, analizar movimientos de ballenas y acumular ventaja estratégica. No olvidéis suscribiros y activar la campana. Cada notificación es un aviso de guerra, cada vídeo una oportunidad de ganar visión y ventaja. Y recordad, guerreros, cada vela es una señal, cada día una batalla, y cada satoshi un voto en esta guerra cripto. Nos vemos en la próxima vela, listos para conquistar el criptoespacio profundo.